De toda esa actualidad hablamos ya con Nieves Lady Barreto, que es consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que ya nos acompaña aquí en Plató. ¿Qué tal? Bienvenida, buenos días. Muchas gracias, buenos días. Bueno, consejera, empezamos hablando de migración. En su reciente reunión con el ministro del Interior en Madrid, con Grande Marlaska, este se comprometió a incluir a Canarias en las reuniones de coordinación en materia de migración. Hoy hay una reunión de coordinación. ¿Qué esperan de ese encuentro? Bueno, lo que espero es que realmente sean las reuniones en materia informativa que necesitamos. Canarias está ciega en cuanto a información en materia de migración. Nos enteramos que llegan cayucos, pateras o lanchas neumáticas porque el aviso llega a la sala del SECOES cuando ya toda la información está dada, cuando el salvamento marítimo ha salido, y poco más tenemos en ese sentido. Lo que llevábamos reclamando durante mucho tiempo, incluso el gobierno de la pasada legislatura también seguía ciegas en este tema, es que nos informen de una situación que es complicada para Canarias y que además nos genera un asunto de gestión compleja porque las responsabilidades casi todas están en el Gobierno de España y nosotros solo tenemos competencia en materia de menores. Y bueno, esa reunión el ministro Marlaska se comprometió a incluirnos en la parte informativa, no la operativa, y con esto quiero explicar. La operativa es donde se sientan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado exclusivamente para ver las actuaciones que hacen los países emisores, ver cuáles son delictivas y todo el dispositivo que tienen para las mafias. Eso es una cosa, y otra cosa es tener conocimiento de toda la información y de la coordinación que se hace en materia migratoria en Canarias y por lo tanto también en España. Hoy es la primera reunión y yo lo que espero que en esas reuniones de verdad la información esté sobre la mesa, que podamos formar parte de ese dispositivo de coordinación, y también solicitábamos al ministro volver a activar las reuniones en materia de seguridad ordinaria, la del todos los días que teníamos en la legislatura del 15 al 19 en la delegación del Gobierno, con responsables políticos, pero también con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y la Policía Canaria. ¿Hay compromiso también para eso? Y también a partir del 6 de octubre comenzamos con esas reuniones. Desde Canarias, señora consejera, se pide que haya un mando único del Gobierno central para abordar la crisis migratoria. El ministro Marlaska, tengo entendido, le dijo que eso es una cuestión que le compete al presidente Pedro Sánchez, pero le pregunto, ¿notó usted, percibió predisposición por parte del ministro para que así sea, para que haya un mando único? Bueno, de momento el ministro ha cumplido con los compromisos que le competen en su área. El problema de esto es que hasta ahora en Canarias siempre el Gobierno de España y Europa han visto la migración como un asunto puntual que surge por la coyuntura política en los países emisores, Sahel, Marruecos, Senegal, ahora en estos momentos. Y esto nos asiste a un problema estructural para Canarias. Es un asunto que nos afecta siempre, siempre ha habido migración, habrá y sigue habiendo, y por lo tanto tenemos que verlo como un asunto estructural. Y el problema surge cuando la gestión o no se hace o se hace y no es suficiente. Nosotros en Canarias solo tenemos competencia en materia de niños y niñas menores no acompañados. El resto corresponde al Gobierno de España. Y tenemos que tocar la puerta a 6 ministerios. Cualquier persona, cualquier cargo público, cualquier persona en una empresa privada que tenga que tocar 6 puertas para resolver un asunto, sabe que en el tiempo se le va la eficacia. Necesitamos que exista ese mando único. El ministro Marlaska no me podía decir si lo iban a poner en marcha o no, porque no es su competencia, podrá influir o no influir en este tema. Corresponde al presidente Sánchez designar qué persona del Gobierno de España será la que va a coordinar todo el tema de la migración con Canarias. Y eso es urgente, porque ahora mismo estamos en torno a las 15.000, casi 15.000 personas, 14.900 deben estar ya en el día de hoy cuando hagamos el balance. Tenemos el 55% de la migración que llega a España, entra por las puertas de Canarias y somos la ruta más peligrosa. Y lo que decimos es, oiga, Europa, la presidenta de la Comisión Europea se desplaza a Italia por el repunte que hubo en la isla de Lampedusa. España tiene el mismo derecho a tener ese trato de Europa. El Gobierno de España tiene el mismo derecho que Italia a recibir el mismo trato de los Estados europeos. Y España tiene además la obligación de reclamarle a Europa ese trato. Y lo necesitamos en Canarias. Y el mando único es fundamental para coordinar toda la materia migratoria. Hablaron ustedes también, lo apuntaba ya, de la atención a los menores extranjeros no acompañados, que sí es competencia del Ejecutivo Autonómico. Canarias está asumiendo esa responsabilidad prácticamente en solitario, sin solidaridad o corresponsabilidad de otras comunidades autónomas. Hay una partida, consejera, de 20 millones de euros para esa atención a los niños y niñas que el Gobierno central tiene que distribuir entre todas las regiones. Ustedes piden que se transfieran a Canarias porque el resto de autonomías no están aceptando a esos niños y niñas, esas derivaciones. ¿Qué le dijo a este respecto el ministro? Bueno, pues el problema está en que eso depende del Ministerio de Asuntos Sociales que lleva la ministra Belarra. No puede dar una opinión, volvemos a lo mismo, no tenemos una persona que coordine todo esto, un cargo que lo coordine todo. En este tema tenemos que cambiar el criterio.
Ayer en el Parlamento, en la comparecencia que tuve, ya lo trasladaba a los diputados. Hasta ahora España ha tratado este tema de reparto de los niños y niñas menores con criterios de solidaridad. Se establece la comisión sectorial que se va a hacer un reparto de 700. Tenemos 2.700 en Canarias que estamos atendiendo. Se supone que las comunidades autónomas tienen que recoger para atender 700. Han llegado a unos 360 y pico, 370. No se cumple ni siquiera esa cifra. No vale, por tanto, el criterio de solidaridad. No es suficiente. Si de verdad queremos, esto es una responsabilidad de Canarias, pero una corresponsabilidad del Gobierno de España, cumplir con este tema, tiene que buscarse una fórmula jurídica que tenga rango de norma que obligue al reparto. Y no estamos pidiendo nada extraordinario. Oiga, no se puede en una comunidad autónoma atender 2.700 menores, podríamos estar mucho mejor y no tener los centros colapsados si tuviéramos ese reparto. Y luego el Ministerio de Asuntos Sociales establece una partida de 20 millones de euros para compensar las comunidades autónomas que acojan niños. Pero no los acogen, están todos en Canarias. Pues por sentido común lo normal es que si el dinero se transfiera en Canarias podamos tener mejores centros y no tener centros colapsados con menores que a lo mejor superan en unas decenas la capacidad que tienen para atenderlos. Bueno, es otro asunto que si tuviéramos un mando único podríamos coordinar. En 2006 funcionó muy bien, pues creemos que si lo ponen ahora seguirá funcionando igual de bien. Consejera, ha pedido usted la convocatoria de la Comisión Bilateral Canarias-Estado para el traspaso de competencias según la nueva reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias. Al hilo de esto, es actualidad, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha ordenado paralizar las obras en el Hotel Oliva Beach de Fuerteventura, unas obras que había autorizado en mayo el gobierno saliente del Pacto de las Flores y que recurrió el Ministerio de Transición Ecológica una vez que ya este año Canarias se presupone que tiene las competencias en costas. ¿Cree usted que esto es un desprecio institucional por parte del Ministerio de Transición Ecológica, ese recurso? Bueno, yo creo que el recurso no se tenía que haber producido, entre otras cosas porque se produce un traspaso de los servicios, de todo lo que tiene que ver con la competencia de costas, lo que pasa es que se produce un traspaso absolutamente deficiente. Nosotros aún no hemos pedido la comisión bilateral formalmente, la hemos anunciado tanto el presidente Sánchez, lo hizo el presidente Cablejo, yo al ministro Marlaska, y estamos trabajando en preparar bien la documentación para priorizar qué competencias vamos a pedir. La de costas se transfiere, curiosamente, podemos tener el 100% de la gestión de costas, pero solo nos transfieren el 30% de la gestión, pero nos dan el 80% del trabajo. No tiene sentido cómo se ha hecho el traspaso de esa competencia y es absolutamente deficiente, no se tenía que haber recibido de esa manera. ¿Ahora qué hay que hacer? Bueno, ahora hay que volver a negociar con el Ministerio para volver a tener una reunión y asumir plenamente esa competencia, y lo que ocurre en esto no es una decisión judicial definitiva, es un auto. El Tribunal Supremo lo que ha dicho es, oiga, tengo un recurso del Estado, una decisión del Gobierno de Canarias, primo al Estado, vamos a parar a ver qué es lo que sucede, y ahora lo estudiará. Es importante decir que lo que se ha hecho, lo que decidió el Gobierno anterior dando esa autorización, no es que se vaya a construir más. De hecho, lo que se ha permitido al hotel es reformarse, bajando edificación y bajando volumetría. Es decir, van a tener menos capacidad de alojar personas, con lo cual nadie puede entender que lo que se va a permitir es construir más, porque eso no es verdad. Y la clave está en que esa decisión, ¿quién la tiene que tomar? Nosotros decimos que la tiene que tomar el Gobierno de Canarias y creemos que el Gobierno de Canarias tomó la decisión porque tenía la competencia. Pero también es verdad que cuando asume la competencia no la asume como la tenía que asumir. Bueno, pues eso hay que corregirlo y creo que bueno, el recurso del Gobierno de España, pues desde el punto de vista de las relaciones institucionales y de la competencia que tiene el Gobierno de Canarias no es correcto. Es usted consejera de Administraciones Públicas. En los últimos días, hace algunos días, leí unas declaraciones suyas en las que aseguraba que hay que analizar el sistema de teletrabajo en la administración pública. Ya sabe usted que hay muchos ciudadanos que se quejan precisamente de las dificultades que tienen, por ejemplo, para conseguir una cita o para resolver un trámite. Esto es lo que piensan en la calle de esta situación. Peor. Mala no, peor, o un poquito más allá de la palabra peor, todavía queda un poco más lejos. Pero, por ejemplo, si vas a llamar a, qué sé yo, a un organismo a pedir, a informarte de algo, prepárate, si es al Seguro Social, prepárate. El problema es que no te atiende una persona, te atiende una máquina que te va desviando. Es algo que puede hacer que se concilie bastante bien el tema de la vida laboral con la vida personal, pero claro, si no tienen medios y si no tienen los ordenadores suficientes, no tienen el personal suficiente, etcétera. Es que es horrible. Yo llevo como 4 meses arreglando los papeles para la jubilación, hasta que ya lo he conseguido, pero me he pegado meses para que me atiendan.
Y está bien que cuando el COVID, lo entiendo, pero es que ya el COVID no está. Son algunos de los ejemplos de casos que los ciudadanos viven en su propia piel. Le pregunto, consejera, ¿el teletrabajo en la administración pública está mermando la calidad del servicio que se presta? ¿Hay demasiado teletrabajo? Bueno, yo creo que el teletrabajo es una herramienta, una forma de distribuir el trabajo que es buena y que tenemos que mantener. Otra cosa es cómo se ha gestionado. Se aprueba un decreto en la pasada legislatura que incluso habla de llegar a 3 días de teletrabajo. Eso es más de la mitad de la jornada de tu trabajo semanal. Y se establece que cada centro directivo tiene que establecer un plan para distribuir el teletrabajo entre sus trabajadores, de manera que cosas coherentes como que durante al menos un día a la semana todos los trabajadores trabajen presencialmente porque tienes asuntos que tienes que coordinar con el que tienes al lado sentado, que haya departamentos en los que es muy difícil hacer teletrabajo y que tengas que a lo mejor limitarlo al mínimo. Eso se tenía que haber hecho y eso es lo que dice el decreto. Supletoriamente, si eso no se produce, cada trabajador presenta su plan de trabajo y esto es lo que no se puede permitir. Hemos llegado a que se ha generalizado que el teletrabajo funciona porque cada trabajador ha presentado su plan de trabajo. No te coordinas con el compañero, hay servicios en los que nunca están todos los trabajadores presenciales ni un solo día y los requisitos para aprobar ese plan, es decir, los planes tienen que tener una serie de requisitos obligatorios, tampoco se cumplen en esos planes individualizados, es decir, el error ha estado ahí. No podemos demonizar el teletrabajo, pero tampoco podemos convertir ahora mismo, tal y como está funcionando, si dejamos que esto siga caminando así sin cumplir el decreto, lo que ocurre es que se va a convertir incluso en una herramienta en contra de los propios trabajadores, porque lo que dicen y lo que las declaraciones que hemos visto son ciertas. A la gente cada vez le cuesta más acercarse a la administración porque llegas y no hay. Entonces esto tenemos que cambiarlo. Oiga, el teletrabajo es importante, es una herramienta de distribución del trabajo, no podemos decir que sea un derecho, es una herramienta de distribución del trabajo de la administración, hay que mantenerlo, pero hay que mantenerlo organizadamente. Y en eso es lo que queremos trabajar. Se lo trasladamos ya a una reunión que tuvimos con todos los sindicatos. Los propios sindicatos nos aportan que es verdad que hay que modificar ese decreto y ahora estamos haciendo una evaluación de cómo está ese asunto en Canarias, cómo están las demás comunidades autónomas y estamos haciendo reuniones semanales con distintas consejerías para evaluar este asunto. Y cuando tengamos una propuesta sobre la mesa, pues la abriremos a los sindicatos y la adoptaremos. Creo que es importante que al final no lleguemos al punto de desvirtuarlo tanto que tengamos que hacerlo desaparecer, porque eso no es lo correcto. Lo correcto es que funcione como una herramienta de trabajo y lo correcto es que la gente esté atendida. Pues estaremos pendientes de esos cambios. Le invitamos a una próxima entrevista aquí en Buenos Días Canarias para analizar esa cuestión. Nieves Lady Barreto, consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad. Gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias a ti, saludos para todos. Muy buenos días.